vamos a dar entonces la palabra a Claudia Ortiz. Ella hablará de otros abogados en otras líneas también. Prestigio, influencias y aptitud profesional. El despacho de abogados Calero Vera Estañol, 1897-1911. Adelante, Claudia, tienes la palabra. Gracias, doctora. Buenas tardes. Antes que nada, deseo agradecerle a usted, a la doctora Rosario, por este espacio en el que podemos desarrollar nuestras investigaciones y además enriquecerlos, ¿no? con los trabajos de los demás compañeros del seminario. Y bueno, quería ver si podía compartir pantalla Ajá, sí. para presentar unas diapositivas. Ajá. Usted me dice si se ve o no se ve. No todavía, pero tarda un poquito, no te desesperes. Ok. Bueno. ¿Ya le pusiste? ¿Ya estás en todo? Sí, ya está buscando el archivo. Ahí va. ¿Ves? Y ahora, ¿no? Ya se fue. Bueno, ahí No, ya bien. me fue. Sí, te fuiste, pero ya se veía. Y a ver, vamos a ver. Ahí Ahí estás. está. Sí, Ok, bueno, entonces empiezo con la lectura de mi ponencia para no abarcar más tiempo. ¿Sí se ve la presentación? sí se ve muy bien la presentación. Muy bien. En años recientes, la historia del derecho ha recuperado la agencia de la sociedad y de los individuos dentro de la historicidad de los fenómenos jurídicos, poniendo así en la mira a los abogados, notarios, jueces y juristas. Abordar a estos profesionistas, también identificados como operadores del derecho, nos permite reconstruir vínculos familiares, académicos y corporativos, mismos que podrían traducirse en una élite intelectual, política y social, dependiendo de lo que estemos buscando. Del mismo modo, nos permite identificar y estudiar el binomio modernización del Estado y profesiones, al reconstruir los espacios de formación y socialización, adentrándonos en sus actividades cotidianas, ya que poco o casi nada sabemos sobre las actividades privadas dentro y fuera del despacho y en el foro, de sus orígenes familiares, de su posición social y económica, o de los vínculos académicos y de amistad que se transforman en negocios y viceversa. Nos preguntamos también cómo obtienen los litigios y las recomendaciones, o cosas más sencillas como de qué manera reclutaban a los pasantes y a los integrantes de los despachos. Estos trabajos también nos permiten vislumbrar las múltiples relaciones que los operadores del derecho construyeron con el poder político y económico, producto del ejercicio de la profesión. Algunos autores nos han señalado que en el Porfiriato surgieron los abogados de empresa, respondiendo al nuevo campo laboral que se abrió con la proliferación de compañías que participaban en el comercio nacional e internacional, lo que suscitó dificultades jurídicas que se presentaban por primera vez y que había que resolverlas, por lo que a partir de entonces un pequeño número de abogados se especializó en asesorar a las empresas, lo cual estaba directamente ligado a los nuevos marcos regulatorios e institucionales. Hacia la década de 1890, los abogados empezaron a funcionar como agentes económicos en el desarrollo comercial que se experimentaba en el país. Se amplió su nicho laboral, pues la expansión de las ciudades, del comercio, de los servicios y de la burocracia ofreció nuevos sitios de trabajo a los abogados. Resolver asuntos de particulares se volvió rentable y se fundaron numerosos despachos. Otra característica de este periodo fue que a finales del Porfiriato la clase política estaba integrada en su mayoría por abogados. Hasta el momento, contamos con dos fuentes que nos permiten tener una noción del número de abogados que residían en la Ciudad de México en los primeros años del siglo XX. Por un lado, la Guía General Descriptiva de la República Mexicana de 1900 y por otro, la lista de Manuel Cruzado, elaborado en 1903, publicada y analizada por Jaime del Arenal Fenoche. Ambas son útiles porque proporcionan nombres y direcciones de lo que habrían sido los despachos, aunque debemos recordar que muchas veces no se trataba de una dirección estable. En la lista de cruzados se encuentran los nombres de 677 abogados, en la que además del nombre se asienta la escuela en la que se recibieron, la fecha del examen de recepción o título y la actividad o actividades a las que se dedicaban, y según Fenocio, esta lista proporciona los datos más completos hasta ese momento.
El autor señala que esa cantidad no coincide con la registrada en las estadísticas de la época analizadas por Moisés González Navarro, pues para 1900 se registraron dos cantidades, 826 y 715 abogados. Las diferencias pueden encontrar varias explicaciones, entre las que se sugiere es que en los censos se pudieron incluir individuos que se ostentaban como abogados sin serlo, y que Cruzado realizó un censo más confiable apoyándose en el conocimiento que tenían los miembros del gremio. En la guía, por el contrario, se asientan los nombres de 322 abogados, y puede ser que estos correspondan solamente a los que vivían en la ciudad y no se incorporarán a los que residían en la periferia, que en ese tiempo se consideraba a las municipalidades de Tacubaya, Guadalupe Hidalgo, Tacuba, Mixcoac, San Ángel, Azcapotzalco y Xochimilco. Pues bien, en los primeros años del siglo XX, Jorge Vera Estañol y Manuel Calero ya eran abogados reconocidos que se desenvolvían en el ámbito mercantil principalmente. Sus nombres aparecen en ambas fuentes y pueden además resultarnos fáciles de identificar porque formaron parte de la clase política. Sin embargo, poco sabemos sobre su ejercicio profesional y de la vida cotidiana en el despacho. De manera que este trabajo es un primer esbozo que pretende contribuir a este hueco. Paso a la presentación biográfica de los abogados. Manuel Calero y Sierra nació en la hacienda Paso del Toro en Veracruz, descendiente de familias notables del estado de Campeche. En su árbol genealógico podemos encontrar a los Cano, a los Méndez de Chazarreta y a los Sierra. Sus padres fueron Bernardo Calero y María Sierra. Como veremos más adelante, él perteneció a un linaje familiar de abogados. En la Ciudad de México ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria, donde también laboró como ayudante de preparador de la materia de física, y en 1890 ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia con 20 años de edad, concluyendo la carrera en 5 años. Él realizó sus prácticas profesionales con los licenciados Alonso Ramírez Miramón, juez quinto de lo civil, y Manuel F. de la Hoz, juez segundo del ramo penal, y en el bufet de Luis Méndez de Chazarreta, en el que adquirió la experiencia y contactos necesarios para que estableciera su propio bufet más adelante. Presentó su examen profesional el 20 de abril de 1895 con la tesis titulada Estudios sobre la naturaleza del derecho de hipotecar que las concesiones otorgan a las empresas ferrocarrileras, y su jurado estuvo integrado por los profesores Joaquín Eguía Liz, Miguel S. Macedo, Eduardo Esteva Ruiz, Pedro S. de Ascue, Antonio Ramos Pedruesa y Jacinto Payares. En febrero de 1897 contrajo matrimonio con su prima Luz Sierra Mayora. Cabe destacar los vínculos que encontramos en este enlace matrimonial. Los padrinos de la ceremonia religiosa son los padres de Luz Mayora y Justo Sierra. La señora María Sierra, madre de Calero, y el señor Pedro Méndez, tío de ambos. Los padrinos de la ceremonia civil fueron Joaquín Casasus, Joaquín Redo, José Ixlimantur, Manuel Mercado, Luis Méndez y Telésforo García. Los primeros 3, miembros eminentes de la clase política. El resto, abogados y distinguidos miembros del foro. Luis Méndez, por línea materna y además padrino de manos, fue un abogado de notable reputación en la Ciudad de México y protector de la familia Sierra Méndez. El tío Luis fue una influencia constante en el ejercicio profesional del joven abogado, y sin duda, esta presencia daba cierto prestigio al despacho que abría. Después de enviudar, en agosto de 1911, contrajo segundas nupcias con Jovita Charles, hermana de Rodolfo Charles, uno de los socios del bufet, que a su vez se casó con María Luisa Sierra, quien seguramente era familiar de Calero. Como se puede observar, la profesión se encuentra estrechamente vinculada con los lazos familiares. Años más adelante, Calero también formó parte de algunas comisiones encargadas de ciertos proyectos de ley. Y él inició carrera política en 1902 cuando fue elegido como diputado por Yucatán. En 1909 se le otorgó el nombramiento como subsecretario interino de Fomento, cubriendo al titular Andrés Aldazoro, y durante el gobierno de Madero fue embajador de México en Washington. Por su parte, Jorge Vera Estañol y Pérez nació en el Distrito Federal en el seno de una familia de clase media, el 19 de noviembre de 1873. Sus padres fueron José Vera Estañol, de oficio tipógrafo, y de Rafaela Pérez Ríos.
Con él se inaugurará la tradición de abogados en esa familia. Cursó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y después ingresó a la Escuela de Jurisprudencia en 1889, en ambos casos como alumno de beca. Trabajó como bibliotecario alrededor de un año y renunció una vez obtenido su título. Realizó las prácticas profesionales con Jacinto Pallares y otras con Alberto González, juez cuarto de lo civil de la capital, y con Francisco Osorno, juez primero de lo criminal de la capital. Se tituló el 14 de febrero de 1896 con la tesis El papel del Estado en los contratos. El jurado que lo evaluó estaba integrado por Francisco de Paula Segura, Miguel Macedo, Tomás Reyes Retana, Antonio Ramos Pedruesa y Román Ramírez. Justo Sierra lo invitó a colaborar en la obra México, su evolución social, con el apartado La evolución jurídica. Vera Estañol también contrajo matrimonio en 2 ocasiones, la primera con Rosa Pizarro, quien falleció en 1908, y en segundas nupcias con María Luisa Pizarro Suárez. Esta última, hermana de su colega y amigo Ismael Pizarro. A diferencia de Calero, él apostó a posicionarse como académico y alcanzó gran prestigio dentro del foro, aunque también inició una breve carrera política a finales del Porfiriato, ya en plena crisis del régimen. En marzo de 1911 sustituyó a Justo Sierra en la Secretaría de Instrucción Pública, y el 13 de mayo fue nombrado secretario interino de Gobernación. En junio de 1911, apenas un mes después de la caída del gobierno porfirista, se adentró definitivamente en la política y organizó el Partido Popular Evolucionista. Tenemos, pues, que ambos personajes se conocieron siendo estudiantes en la Escuela de Jurisprudencia. En sus aulas se encontraron con compañeros de clase y de otros años escolares y figuraron los nombres de Ismael Pizarro, Manuel Mercado, Manuel Castelazo, José Peón del Valle, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, Jesús Flores Magón, Jesús Urueta, Ezequiela Chávez, Indalecio Sánchez Gavito, Joaquín Clausel, Ricardo Flores Magón, Ernesto Chavero, Alonso Mariscal, hijo, Luis Cabrera, Rodolfo Reyes, Arturo de la Cueva. Incluso aparece la primera mujer inscrita en la carrera de Derecho, María Asunción Sandoval. Con algunos de esos compañeros de clase se crearon fuertes vínculos de amistad y profesionales años más tarde. Entre los profesores se contaron a Pablo Macedo, a Porfirio Parra, Jacinto Pallares, Joaquín Eguía Liz, Tomás Reyes Retana, por mencionar algunos, que además de impartir clases en jurisprudencia, fueron miembros de distintas comisiones asignadas por el Ejecutivo, ocuparon empleos en el servicio público, fueron miembros del Colegio de Abogados de México y, por supuesto, parte de la camarilla científica. A continuación, paso a hablar del bufet, sus clientes y sus casos más representativos. Estos jóvenes abogados de empresa, además de pertenecer y relacionarse con el grupo en el poder, también lo estaban con los grupos financieros y empresariales nacionales y extranjeros, pues estas relaciones les permitían hacer llegar de primera mano a los ministros o presidente los intereses de sus representados, así obtener resultados positivos y relativamente rápidos para la aprobación de concesiones y el éxito en esos negocios. Para los abogados de ayer y de hoy, mantener un buen número de relaciones políticas, económicas y profesionales era tan importante como el excelente desempeño de sus labores. Este fue el caso del bufet que establecieron nuestros personajes. Se presentaban como Calero y Vera Estañol, abogados. Se establecieron en el número 2 de la segunda calle de las Damas, en la Ciudad de México. Cabe mencionar que este era el mismo domicilio desde el que despachaba el tío Manuel Sierra Méndez, y además se le reconocía como a la casa de don Luis Méndez. Para 1903, el bufet se había ampliado y cambió de dirección a la calle de Ortega número 28, que de hecho esta calle de Ortega estaba a la vuelta de la calle de las Damas, donde se había establecido el bufet a un inicio. En ese momento se incorporaron 2 nuevos socios, Manuel Castelazo y Alonso Arriaga, quienes colaboraban con el bufet, aunque conservaban carácter de abogados independientes. Para ese momento ya contaban con un amplio listado de clientes, entre los que se encontraban compañías mexicanas y extranjeras, la mayoría de estas de capital norteamericano. Los clientes y asuntos del bufet eran diversos, pero destacaban compañías mineras, petroleras y ferrocarrileras, como fueron la Balsas Valley Sierra del Cobre Mining,
Mexican Copper Company, Compañía Minera Consolidada de INDE, Negociación Minera de Anita, la Huasteca Petroleum, la Mexican Petroleum Company, la Compañía del Ferrocarril de Kansas City, México y Oriente, lo cual concuerda con la preparación que obtuvieron en la Escuela de Jurisprudencia y se vio plasmada en los temas que abordaron en las tesis. El Buffet también llevó el caso del Tlahualilo, uno de los casos más largos y complicados atendidos durante el Porfiriato. Este Buffet, según opinión de sus contemporáneos, el licenciado Manuel Calero representaba la influencia y el licenciado Vera Estañol la aptitud profesional. Es posible afirmar que para Calero, por sus vínculos familiares y profesionales, resultó fácil posicionarse dentro de la esfera política. Sin embargo, Vera Estañol, que no contaba con ese capital, no tardó en alcanzar el prestigio de su colega en el foro, resultando así una mancuerna exitosa. Dadas las aspiraciones personales de Calero por ocupar un cargo político, a partir del año 1902 se fue desligando del Buffet temporalmente, y en 1908 lo hizo de forma definitiva. Los abogados intercambiaron en la correspondencia asuntos relacionados con los negocios con familiares y amigos, miembros de la clase política y con otros abogados, fueran estos mexicanos o norteamericanos, quienes se dirigían a ellos en busca de algún servicio o consulta. Entre los miembros de la clase política podemos destacar a Ramón Corral, Olegario Molina, Tomás Aznaricano, José Ixlimantur, Manuel Sierra Méndez. A otros abogados, como Luis Méndez, por supuesto, a Serapio Rendón, Manuel Mercado, Joaquín Casasus, Emilio Servi. Y entre los abogados norteamericanos, a Delbert Huff, Harold Walker y a Dudley Norris, por mencionar solo algunos. A continuación, traigo a colación un ejemplo a propósito de un conflicto que se desarrolló entre la Sonora and Sinaloa Irrigation Company y sus acreedores en 1901, que encontramos en la correspondencia de este Buffet. Es una muestra de la forma en que operaban dichos abogados para resolver de forma rápida y la mayoría de las veces favorable los asuntos que llegaban al despacho. Manuel Calero escribió a Ramón Corral, quien entonces ocupaba el cargo de gobernador del Distrito Federal. Abro cita. He buscado a usted en su oficina 3 veces en los últimos días, sin haber tenido el gusto de encontrarlo. En verdad que de ello tengo parte de la culpa, pues no he acudido, por exceso de trabajo, a las horas en que usted da audiencia al público. Mi compañero de Buffet, el licenciado Vera Estañol, me escribió al día siguiente de su llegada a Guaymas, recomendándome que hiciera usted presente su agradecimiento por las amabilísimas cartas de presentación y recomendación que por súplica mía se sirvió usted proporcionarle. Las personas para quien las cartas fueron dirigidas recibieron al señor Vera con mucha atención, pero se mostraron reticentes por lo que toca a entenderse con la compañía. No extraña usted, pues, que cumpliendo con nuestro deber de abogados, nos hayamos visto en el caso de reanudar nuestros esfuerzos en defensa de los intereses que nos han sido confiados. Lamento esto, pues creí que la habilidad nada común del licenciado Vera habría servido para provocar la conciliación que buscamos, pero ni eso, ni las bondadosas exhortaciones de usted fueron bastantes a hacer perder a aquellos señores en su actitud hostil. Me permito decir a usted todas estas cosas, porque sé la gran influencia que justamente goza con todas esas personas de Sonora interesadas en este negocio. Además, usted tan bondadosamente me ha ofrecido intervenir como mediador. Y cierro cita. Sobra decir que este caso se resolvió de manera favorable para el despacho, aunque sí tomó más tiempo del que ellos esperaban. Y este caso corresponde a un asunto que trataron con Corral, pero podemos ver cómo se repite el mismo esquema con otros funcionarios, incluso con el mismo presidente Díaz. Los abogados también incursionaron en el negocio inmobiliario con la compañía de la Colonia de las Olas, que se establecería en Veracruz en 1906. Dentro de esta compañía, Calero aparecía como vicepresidente y entre los vocales se encontraban Jorge Vera Estañol y Manuel Castelazo. Nuestros abogados también formaron parte de la Academia de Legislación y Jurisprudencia como vocales en el año de 1910. Bueno,
ahora pasó a describir el fin de la sociedad. La crisis política que inició en 1908 y resultó en la fractura definitiva del gobierno de Porfirio Díaz en 1911, se reflejó también en el que hasta ese momento continuaba presentándose como un exitoso bufete. Más tarde o más temprano, ambos abogados participaron activamente en la crisis, lo que repercutió en la disolución gradual de la sociedad y en un alejamiento entre ellos, como colegas y como amigos. Trágicamente, también significó el término del ejercicio de la profesión en México, pues tuvieron que recurrir al exilio una vez finalizado el gobierno de Victoriano Huerta. Aunque ninguno dio testimonio abierto de las causas de la ruptura, podemos estimar que esta se debió a las aspiraciones y tendencias políticas individuales de los abogados, una vez que el gobierno de Díaz entró en crisis. Primero, cuando nombran a Vera Estañol y no a Calero como secretario de Instrucción Pública, y en segundo lugar, cuando Vera Estañol impulsa la creación del Partido Popular Evolucionista. Al parecer, Calero señaló a Limantur como el responsable de haber aconsejado a Díaz para nombrar a Jorge Vera Estañol como secretario de Instrucción Pública, en lugar del mismo. Recordemos que Vera fue el último secretario de Instrucción nombrado por Díaz, y podemos especular que Calero pensaba que por el parentesco con Sierra, él debía ser el sucesor natural en el cargo. En fin, ya separados, ejercieron la profesión de manera independiente y aún formaban parte de la clase política. Vera Estañol ocupaba el cargo de diputado por Distrito Federal y Calero era miembro del Senado, representando al Estado de México. Pero pasaron de ser socios y abogados exitosos a exiliados perseguidos, miembros de la Reacción. El primero en abandonar el país fue Vera Estañol, a inicios de 1914. Calero salió al poco tiempo, ambos a causa de la puesta en vigor de la Ley de 25 de enero de 1862, con la que se pretendía juzgar a los miembros de la Reacción involucrados en el asesinato de Madero y a los colaboradores de Huerta. Los abogados vivieron en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero mantuvieron cosas en común. Como miembros de la Reacción participaron en organizaciones desde las que lanzaron ataques constantes contra el gobierno de Carranza y con las que buscaban restablecer el orden y la paz que había desaparecido con la Revolución. Ambos establecieron sus despachos en ese país, Manuel Calero en Nueva York y Vera Estañol en California, y desde allá ejercieron la profesión hasta su regreso a México. Gracias. Muy bien, Claudia, gracias.